1 Tesalonicenses y el capítulo 4, vamos a leer versículos 1 a 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hemos escuchado la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento te pedimos que abres nuestros oídos para oír y nuestros corazones para recibir tu palabra. Que nos convenzas de nuestro pecado. Que nos ayudes a ver la solución en Cristo y fijar nuestros ojos en Él, el autor y consumidor de nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nos enseñes en nombre de Cristo. Amén. La ley de Dios no es popular en nuestros días. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Es obvio. Vivimos en un mundo que hace todo lo posible para siempre hacer lo opuesto a lo que Dios manda. Y llama lo bueno malo y lo malo bueno. Todo está de cabeza abajo cuando vemos que tantos están de acuerdo con matar a bebés en el vientre. Vemos que todo está de boca abajo cuando vemos que el llamado odio es odio decir a alguien que nació varón que es un varón, o a alguien que nació mujer que es una mujer. Eso ahora se llama odio. La ley de Dios no es considerada ni obedecida, sino ignorada en nuestros días. Pero cuando digo que la ley de Dios no es popular en nuestros días, no solamente me refiero al mundo, a los incrédulos, también me refiero a la iglesia de Cristo en este mundo. Sin duda, parte de este problema es la ignorancia, es la falta de enseñanza bíblica, es el malentendido del versículo que dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no significa que el cristiano no está bajo la ley moral de Dios. No significa que no hay mandamientos para obedecer. Solamente significa que ya no estamos bajo la ley como pacto de obras. No estamos bajo la ley como un medio para poder ser salvos. Pero ya que somos salvos, por supuesto estamos bajo la ley de Dios. Como regla de vida, como mandamientos de un Padre amoroso que queremos obedecer. Porque Él nos ha salvado y transformado para siempre. Entonces la ley de Dios es necesaria y buena para el Hijo de Dios. Pues aquí cada domingo tenemos la lectura de la ley. Como parte del culto leemos uno de los 10 mandamientos, a veces los 10. Y meditamos un poco en la ley de Dios, confesamos el pecado a Dios. Le rogamos que nos dé más poder para abandonar el pecado y continuar en la santificación. Entonces creemos en la importancia y la necesidad de la ley de Dios, los mandamientos de Dios para el Hijo de Dios. Que es el énfasis que vemos en la Biblia misma. En los escritos de Pablo, por ejemplo, aquí en la carta a los Tesalonicenses. Empezando en el capítulo 4 de esta carta, Pablo hace una transición de una defensa de su tiempo con ellos en Tesalónica, porque no había regresado, ahora tratar con algunos temas particulares. Que todavía están relacionados con lo que Pablo había dicho antes, porque vemos que empieza este capítulo diciendo, por lo demás, hermanos, por tanto, basado en lo que ya he dicho, vamos a ver esas cosas particulares, esas cosas específicas. Pablo ya había orado que Dios los hiciera a ellos crecer en amor y en santidad, y ahora va a mostrar, ahora va a enseñar cómo pueden crecer
y abundar en amor y santidad? ¿Cómo pueden ellos continuar viviendo como cristianos? Pues recuerdan que Pablo había recibido buenas noticias de ellos. Timoteo había ido y regresado con el reporte: la iglesia va bien, los hermanos están bien establecidos. Entonces Pablo no está escribiendo aquí a muchas personas viviendo abiertamente en pecado. Vemos que aquí dice que está rogando, exhortando en el Señor que ellos anduvieron como habían aprendido. Les manda a abundar más y más. Entonces vemos que no está pidiendo que empiecen a hacer algo, sino que siguen adelante, que abunden más y más en lo que ya han aprendido y en lo que están haciendo. Entonces para la mayoría podían continuar en su vida cristiana, pero algunos tenían que ser avisados en esa iglesia en cuanto a su pecado. Lo que vemos en los últimos 2 capítulos de esta carta son muchos mandamientos. Vemos muchos principios de la ética cristiana. Es decir, cómo deberíamos vivir. Como mencioné, muchas iglesias hoy en día no quieren enseñar eso, porque ofende a la gente. Si predicamos la ley de Dios, la gente pues no quiere ser confrontada. La gente no quiere que nadie le diga qué hacer. O a veces iglesias no enseñan así porque esas iglesias no quieren ser llamadas legalistas, y por eso no predican la ley de Dios. Pero no es legalismo predicar los mandamientos y la ley de Dios. Es legalismo decir que obedecer la ley de Dios te va a salvar. Ese es legalismo. Es legalismo decir que Dios te ama más, o Dios está más contento contigo si haces o no haces ciertas cosas. Ese es legalismo. Pero lo que Pablo enfatiza aquí cuando empieza esa sección es lo que debemos entender. Tenemos la ley de Dios para saber cómo andar como cristianos y cómo agradar a Dios. Otra vez ven conmigo versículo 1. Por demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Como cristianos tenemos la ley de Dios para poder agradar a Dios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si somos cristianos, queremos amar y agradar a nuestro Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Obedeciéndole, siguiendo sus mandamientos. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Tú no puedes decir que amas a Dios si no le obedeces. Así de sencillo. No lo hacemos perfectamente, pero es nuestro más grande deseo y queremos, así como escribe Pablo aquí, abundar más y más en fe, en amor, en santificación y en obediencia. Entonces entiende muy bien, no estamos bajo la ley de Dios para ser salvos, pero sí estamos bajo la ley de Dios como hijos obedientes de un Padre Celestial. Y por eso entendemos, o que entendamos, que esos sí son mandamientos y no son sugerencias. Eso vemos en el versículo 2, cuando Pablo habla de las instrucciones que había dado a ellos por el Señor Jesús. Pablo no dijo: cuando estamos allá, les di algunas sugerencias de cómo yo pienso que deben vivir. No dijo: ya son las instrucciones, mandamientos es la palabra de parte del Señor Jesús. Eso no ha cambiado para nosotros, hermanos. Los mandamientos de Dios son exactamente eso. Mandamientos. No son opcionales y no son sugerencias. Es la manera en la cual nosotros mostramos que amamos a Dios y queremos agradarle. Y aquí vemos lo que Pablo estaba enfatizando en esos primeros versículos, empezando con el tema de la pureza sexual. Dice en versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es general. Entonces Pablo se enfatiza en una cosa, especifica una cosa: que os apartéis de fornicación. Entonces hoy que escuchemos las instrucciones de Dios en cuanto a este tema, que escuchemos los mandamientos de Dios en cuanto a este tema, entendiendo que la voluntad de Dios para sus hijos es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado sexual. Primero vemos aquí que el apartarse del pecado sexual requiere el abstenerse de la inmoralidad.
que es la cosa más obvia que he dicho en esos 10 años en la iglesia. Es obvio, pero así Pablo empieza con el mandamiento. Dice, esta es la voluntad de Dios. No hay duda, no hay pregunta. Su santificación, que se aparten de fornicación. Obviamente eso no es la única parte de la santificación, ni la única parte de la voluntad de Dios, pero sí es una parte muy importante. La santificación del Hijo de Dios requiere una abstinencia completa de la impureza sexual. Porque la palabra fornicación aquí se refiere a cualquier tipo de acción sexual que no es legítimo. Aquí nos lleva la pregunta, entonces, ¿qué significa una acción sexual no legítima? ¿Quién decide qué es legítimo, qué no es legítimo? Pues no nosotros, ¿verdad? Sino Dios. Simplemente viendo el contexto del resto de la palabra de Dios, vemos que la impureza, el pecado sexual, es cualquier tipo de relación fuera del matrimonio heterosexual. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Es la única relación en la cual Dios permite el sexo. O prefiero de manera más positiva. El sexo fue diseñado por Dios para poder ser disfrutado solamente dentro del matrimonio de un hombre y una mujer para siempre. Cualquier otra relación es pecado y no es la voluntad de Dios y no contribuye a la santificación. Digo eso y esto puede parecer obvio para cada hijo de Dios. Pero vivimos en un mundo, en una cultura que está activamente atacando la ley moral de Dios. Y tenemos que estar firmes nosotros y no tener miedo a decir la verdad aunque resulte en la persecución. Evidentemente el decir eso, hasta ahora tal vez, va a resultar en la persecución en nuestra ciudad. Por las leyes que tenemos y las leyes que vamos a tener aquí. Aún dentro de la iglesia tenemos que ser muy claros en cuanto al tema. Para aquellos aquí que tal vez todavía no entienden. Algunos aquí que son nuevos en la fe, tienen hábitos tal vez de años en cuanto a lo que ven, en cuanto a lo que hacen. O aquí muchos de ustedes tienen que continuar, como dijo Pablo, abundar en lo que están haciendo. Continuar viviendo así en pureza. Y enfatizo, hermanos, la relación sexual es algo bueno, diseñado por Dios para el placer de sus hijos, pero solamente dentro del matrimonio. Desafortunadamente hoy en día tenemos que definir ese término, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra matrimonio? Es la unión entre un hombre y una mujer para siempre. No es la unión de un hombre y un hombre, ni la unión de una mujer, ni cualquier otra perversión que una persona puede imaginar. ¿Qué significa? Sí, creemos que la homosexualidad es un pecado en contra de Dios. Es una perversión del plan original de Dios desde el momento de la creación del mundo. Y aquí proclamamos eso sin miedo. ¿Ningún amén para eso? Hermanos, no es homofobia lo que apenas dije. ¿Qué nos dicen, verdad? Homofóbicos. No tenemos miedo de los homosexuales. Los amamos tanto que tenemos el valor para decirlos que están perdidos en sus pecados y necesitan un Salvador. Ese es amor. No tenemos miedo, los amamos más que el mundo, porque el mundo quiere que continúen así y van a terminar en el infierno. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? Queremos que vengan aquí y que sean salvos y que Dios transforme sus vidas para siempre. No somos homofóbicos. Amamos a los homosexuales, pero lo que no podemos hacer es aceptar su pecado. Por supuesto, cualquier pecado sexual empieza en el corazón, en la mente. Lo que hemos visto en las comunicadas apenas. Entonces, cuando vemos aquí en esa sección que Dios requiere una abstinencia completa de la impureza sexual, entendemos que no solamente son los actos, sino también los pensamientos y las actitudes. Es por eso que Pablo usa una palabra tan fuerte aquí para decirnos qué hacer en cuanto a este pecado. Dice en el versículo 3 otra vez que nos apartemos de la fornicación. La palabra apartarse aquí se refiere a cortar algo, es la palabra original, cortar completamente. Entonces, si vamos a cortar la relación con cualquier inmoralidad,
Tiene que empezar con los pensamientos primero y después con las acciones. De manera muy práctica, a veces eso significa que tenemos que cortar la relación con alguien, porque no es una relación pura y santa. Significa que tenemos que cortar la raíz de la tentación antes de que brote fruto. Tenemos que dejar de ver ciertas cosas, ciertos programas. Tenemos que dejar de escuchar cierta música. Tenemos que dejar de seguir ciertas personas en las redes o lo que sea, para no llegar a cometer el pecado. Cortar. No consentir el pecado. No jugar con la tentación. Cortar completamente. Apartarnos de cualquier posibilidad de la inmoralidad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es parte de su santificación. Abstenernos, apartarnos de la inmoralidad. En segundo lugar, vemos que el apartarse del pecado sexual requiere el controlar el cuerpo. El versículo 4 explica cómo podemos abstenernos de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, este versículo tiene un pequeño debate. Y no vamos a entrar en él completamente porque esa no es clase de griego. Es una predicación de la palabra de Dios. Pero es importante notar aquí que la palabra que Pablo usó originalmente aquí es que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Es la palabra original. Pablo dijo vaso. Obviamente cuando Pablo dijo vaso estaba simbolizando algo, ¿verdad? Aquí en la Reina Valera ellos hicieron la interpretación de que se refería a la esposa. Eso puede ser. No porque pensamos la esposa es propiedad o posesión, para nada. Y Pablo tampoco cree eso. Sino también en otra parte de la palabra de Dios, esta palabra se usa para hablar de la mujer y también en lugar del hombre. También Pablo escribió en 1 Corintios 7, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces es legítima esa interpretación que Pablo aquí dice, necesitan casarse. Esa es parte de lo que Dios nos ha dado para evitar el pecado sexual, nos ha dado el matrimonio. Obviamente eso no es la única razón para casarse, entiéndame bien. Pero sí es una parte. No podemos ignorar eso. Dios ha dado el matrimonio para que tengamos la relación sexual como Dios lo ha diseñado. Es una protección para nosotros. En mucho tiempo sabemos que cuando en el matrimonio alguien peca sexualmente, no es culpa de su cónyuge, es su propio pecado. Entonces no es imposible caer en pecado aún en el matrimonio, por supuesto, sabemos esto, pero sin duda es parte de la razón por la cual Dios nos dio el matrimonio. Entonces, puede ser, como dice aquí, que cada uno tenga su propia esposa o esposo. Pero también en otros contextos, cuando Pablo usó la palabra vaso, lo usó para referirse al cuerpo. La idea sería, como en otra traducción, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, que me parece más de acuerdo con el contexto aquí. Es la necesidad de tener dominio propio sobre el cuerpo en cualquier situación, casado, soltero, lo que sea, para no cometer el pecado sexual, para apartarnos, como dice, de la fornicación. Esta interpretación puede incluir también la otra, aun con el cónyuge para satisfacer el legítimo deseo de la relación sexual. De todos modos, una persona, aun en el matrimonio, tiene que controlarse, tiene que controlar su cuerpo. Todo aquí requiere dominio propio sobre el cuerpo. En el matrimonio, antes del matrimonio para el soltero, controlar su cuerpo, guardarse en pureza. Dentro del matrimonio, como casados, lo mismo, controlar su cuerpo, dominio propio. O a veces para algunas personas sin el matrimonio, que Dios ha elegido, Dios ha diseñado a algunas personas para no casarse. También tienen que guardarse puros y controlar sus cuerpos. En todo caso, lo que sea, tenemos que controlar nuestros cuerpos. Ese es como nos abstenemos de la inmoralidad. Con dominio propio, controlando nuestros cuerpos. Empieza en la mente, como ya vimos. Es dominio propio en todo sentido.
Aquí dice que lo hagamos en santidad y honor. Todo lo que hagamos con nuestros cuerpos tiene ese propósito. Para crecer en santidad y para honrar a Dios. Cualquier otra cosa, o cualquier cosa que haces con tu cuerpo, si no te hace crecer en santidad y no honra a Dios, no lo haces. Pastor, ¿dónde está la línea en mi relación? Novios o lo que sea. Es una mala pregunta. Si estás buscando la línea, ya estás en pecado. Tienes que estar tan fuera de la línea como posible. En tu relación, antes del matrimonio, en el matrimonio, sin el matrimonio, lo que sea. Todo para que tú crezcas en santidad y para que Dios reciba la honra y la gloria. Entonces, si me preguntas, ¿podemos besar? ¿Podemos hacer eso y eso? No voy a responder. Lo que voy a decir es, ¿eso te ayuda a crecer en santidad y glorifica a Dios? Si es así, hazlo. Si no, no lo hagas. Fácil, ¿verdad? Aunque no parece tan fácil el momento, pues porque nosotros consentimos nuestras emociones y actuamos más como el mundo que como cristianos. Tenemos que controlar nuestros cuerpos para crecer en santidad y para honrar a Dios. También nos da la parte negativa. Dice, no en pasión y concupiscencia, versículo 5. Concupiscencia es una palabra larga que significa nada más deseos, que pueden ser buenos o malos. Aunque generalmente en la Biblia se refiere a deseos malos, como aquí, malos deseos sexuales. Y Pablo dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces todo esto de la pureza es un tema que distingue el cristiano del incrédulo. Porque el incrédulo da rienda suelta a sus pasiones. El incrédulo haga todo lo que lo haga sentirse bien. Lo que escuchamos mucho hoy en día, ¿verdad? Haz lo que te diga tu corazón. Haz lo que te haga sentir feliz. ¿Verdad? ¿Es el consejo del mundo? Y es consejo que te matará. Dios te dice que tienes que controlar tu corazón, tus pasiones, tus deseos y no hacer simplemente lo que quieres hacer. Entonces, que tengamos mucho cuidado. Porque a veces nuestros deseos quieren que hagamos ciertas cosas. A veces tenemos pasiones y deseos que parece que tenemos que satisfacer. Tengo que satisfacerlos. Tus emociones no te controlan. Tus pasiones, tus deseos no te controlan. Si eres hijo de Dios, tú controlas tu propio cuerpo. No hagas lo que te haga sentirte feliz. Haz lo que te hace más santo. Haz lo que da más honra a Dios. Jóvenes especialmente, solteros, tengan cuidado. Hay muchísima tentación en el mundo para ustedes. Les van a decir a ustedes que satisfagan los deseos sexuales que tienen, que no es malo. Estamos de acuerdo con que la relación sexual legítima en el matrimonio no es algo malo, pero no es un deseo que puede ser satisfecho fuera del matrimonio. De manera muy práctica, podemos tomar también en cuenta el consejo de Pablo de cada uno tener su propio esposo o esposa. Ahora, yo entiendo completamente que no siempre es tan fácil. A veces tarda muchísimo. Al mismo tiempo, es muy común hoy en día poner la educación como prioridad o el trabajo como prioridad y pensar en casarse muy tarde en la vida. Y hermanos, es un error. Eso es un error, bíblicamente. Parte de la razón por el matrimonio es la protección en contra del pecado sexual. Los jóvenes no sean engañados por el mundo. Que primero tienes que terminar tu educación, primero tienes que ganar mucho, primero tienes que disfrutar la vida y después pensar en el matrimonio. Eso no es bíblico. No es bíblico. Lo vemos en muchas iglesias también. No piensen como el mundo, piensen como hijos de Dios. Somos muy diferentes. Es lo que dice la palabra de Dios. Al mismo tiempo, jóvenes solteros, tampoco esperen la persona perfecta antes de casarse. Porque no existe. No, tu príncipe azul no existe. Vas a casarte con un pecador.
Y si tienes otra expectativa, vas a tener muchísimos problemas en tu matrimonio. Muchos de ustedes han experimentado eso. Claro que el Hijo de Dios solamente puede casarse con otro Hijo de Dios. Claro que cada uno debería estar trabajando en su propia vida espiritual para el bien de su futuro cónyuge. Pero tampoco busquen parejas que no existen. Esas son algunas cosas prácticas que creo son importantes para aquellos aquí que quieren casarse. Y mientras ustedes esperan, guárdense puros. Completamente puros. Corten cualquier cosa que no contribuye a su santificación. Porque la voluntad de Dios es su pureza. Obviamente se aplica igual a los casados. Tenemos que tener también muchísimo cuidado y controlar nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos como casados ya solamente pertenecen a nuestros cónyuges, no a nadie más. Una persona casada puede ser tentada a entrar en una relación con otra persona por muchas razones. No cree que su cónyuge ya le ame, quiere algo diferente. Ha visto tantas películas de romance que piensa más como incrédulo que como cristiano. Lo que sea el caso, casados o solteros, que hagamos caso a esta parte de la palabra de Dios. Que controlemos nuestros cuerpos en santidad y honor. No en pasión y malos deseos como aquellos que no conocen a Dios. Dije, somos diferentes. Esa diferencia se ve especialmente hoy en día en cuanto a cómo controlamos nuestros cuerpos. Lo que decimos, lo que hacemos en cuanto a la relación sexual. Y finalmente vemos que Pablo enseña en este pasaje también que el apartarse del pecado sexual requiere el no defraudar a un hermano. Ven conmigo al versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí vemos las consecuencias de tu pecado sexual. Tu pecado afecta a otros, o directamente, como parece aquí, o indirectamente, un futuro cónyuge, por ejemplo. Puede parecer que Pablo aquí cambia el tema. Ya habla de no engañar al hermano, y se refiere a las finanzas, se refiere a la confianza, ¿qué se refiere? Pero vemos el contexto, es la misma oración, ¿verdad? No ha cambiado de tema. Está hablando todavía del tema de la pureza sexual. Entonces está hablando de no agraviar ni engañar al hermano, no pecar, no defraudarles la palabra. En cuanto a este mismo tema, que debe hacernos pensar en cómo pecamos en contra de otros cuando pecamos sexualmente. Puede referirse al mismo matrimonio. Dentro del matrimonio, cuando comienza el pecado sexual, defraudas a tu cónyuge. Aún dentro del matrimonio hay límites para la relación sexual. Todo en santidad y honor. La relación sexual en matrimonio es sacrificial, no egoísta. Como Pablo dijo en 1 Corintios, nuestros cuerpos ya no pertenecen a nosotros, sino a nuestros cónyuges. Por eso aquí es necesario no agraviar, no engañar, no defraudar a tu cónyuge en el matrimonio. Pero también pensando en controlar nuestros cuerpos, tener dominio propio sobre el cuerpo. Aquí vemos el aviso de no defraudar a ningún hermano en cuanto al pecado sexual. Exactamente a lo que Pablo se refiere aquí no sabemos. Parece que algo había sucedido allá en Tesalónica y tiene que escribir, pero no tenemos los detalles. Pero lo que sí vemos es que Pablo enseña que el pecado sexual es defraudar. Es aprovecharse de otra persona. El pecado sexual es egoísta. La persona piensa más en sí mismo que en la otra persona. Entonces, ten mucho cuidado. La persona te dice que te ama y por eso podemos hacer lo que sea. La persona te trata muy bien, pero quiere hacer algo contigo que no es apropiado conforme a la palabra de Dios. Eso no es amor. Te quiere defraudar. Y desafortunadamente puede suceder en la misma iglesia también, aunque obviamente no debería. Entonces, ¿qué pensemos en el tema del noviazgo, cortejo, lo que sea el término que quieran usar? Una relación con alguien en la iglesia
que tiene como su propósito el matrimonio. Que recuerden, es el único tipo de relación romántica que debe existir en la iglesia, que tiene como su meta el matrimonio. Si el matrimonio no es la meta, no tienes relación. Es importante no defraudar a nadie en esta iglesia local. Hacer todo con pureza completa, antes del matrimonio y por supuesto después en el matrimonio. Es no defraudar a sus futuros cónyuges con su pecado sexual ahora con otra persona. Si tú sales con varias personas y haces lo que quieras con ellas y después te casas con alguien, le has defraudado por tu pecado sexual. Ahora, claro que hay perdón, sí, por supuesto. El pecado sexual no es el pecado que no puede ser perdonado. Eso quiero enfatizar para cualquier persona aquí que ha pecado de esa manera. Si te arrepientes, en verdad, hay perdón para ti. Pero ahora no puedes continuar en tu pecado. Ya tienes que vivir en pureza. No puedes cambiar el pasado, pero puedes ser puro ahora. Y confiar que Dios te ha perdonado de tu pecado sexual en el pasado. Pero si no has caído todavía en esa tentación sexual, el hecho de que hay perdón para este pecado no te da excusa para caer en ese pecado. No puedes decir, bueno, Dios me va a perdonar, por eso no importa lo que haga. Sí importa muchísimo. El mandamiento de Dios es no pecar en contra de otra persona por medio de tu pecado sexual. No defraudar ni a la persona con quien cometes el pecado, ni a otros que van a ser afectados por tu pecado. Entonces aquí, hermanos, en esta iglesia que tengamos muchísimo cuidado en las relaciones entre los chicos y las chicas, entre hombres y mujeres solteros aquí. Que nuestros solteros aquí no sean como el mundo, coqueteando, levantando expectativas de alguien, pasando tiempo juntos a solas, pasando mucho tiempo juntos y creando una esperanza de algo romántico en el futuro, cuando no es así. Ese es defraudar a la otra persona y aquí no debería suceder. Ten muchísimo cuidado para no defraudar a nadie en cuanto a la relación sexual, romántica, o ahora o en el futuro. No somos mundanos, hermanos. No actuamos como sus amigos, como sus compañeros, ni como lo que ven en internet, en las películas, lo que sea. Ya no somos como ellos. Somos radicalmente diferentes. Y las relaciones entre hombres y mujeres en la iglesia deben ser tan diferentes aquí que el mundo ni entiende lo que está pasando. Eso no es noviazgo. Usted no disfruta la vida porque una persona en matrimonio y no hace nada. ¿Cómo es eso? Eso es ser un cristiano. Eso es vivir en santidad, agradando a Dios, no defraudando al hermano. ¿Y saben cuán importante es? Versículo 6 termina diciendo, el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. ¿Dice cuán fuerte es eso? Dios es vengador de todo eso. Tú no puedes aprovecharte de alguien, específicamente en cuanto a la relación sexual, sin consecuencias. Porque la persona que ha sido aprovechada tiene un vengador. Y es Dios. Por eso que no seamos como los incrédulos. Sino, como vemos conforme al versículo 7, Dios nos ha llamado a santificación, no a inmundicia. Y Pablo termina en el versículo 8. Así que, concluyendo la sección, el que deseche todo esto, el que no hace caso a este mensaje de la palabra de Dios, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si alguien no hace caso a este aviso, no está rechazando al hombre, está rechazando a Dios. Desecha al Dios quien nos ha dado el Espíritu Santo. Hermanos, ¿ven la seriedad del asunto? Piensa, ¿tú actúas como cristiano o como incrédulo en cuanto a tu vida sexual? Y no solamente ante otros, sino en tu mente, en tu corazón y en la privacidad de tu casa. No soy tan ingenuo como para pensar que nadie aquí está luchando con la pornografía.
o con la tentación sexual en la privacidad de su propia casa. Eso es pecado en contra de Dios. Tenemos que apartarnos de todo lo que no contribuye a la santificación y específicamente a vivir en santidad y honrando a Dios. No rechaces hoy la exhortación de Dios. No rechaces hoy el mandamiento de Dios. Porque esas exhortaciones aquí no fueron escritas a incrédulos, sino a una iglesia, a cristianos. Así como ellos, entonces deberíamos continuar abundando en amor, en santidad, controlando nuestros cuerpos en santidad y honor, no viviendo como incrédulos, sino absteniéndonos de toda inmoralidad. Necesitamos ser confrontados con la ley de Dios para poder ver nuestro pecado y arrepentirnos, para andar como es digno de un hijo de Dios, para no desechar a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida de santidad. Y Dios nos muestra cómo vivir vidas santas por medio de su ley, sus mandamientos. Nos obedecemos para agradar a Dios, que es nuestro más grande deseo. Necesitamos saber cómo vivir. Necesitamos saber qué hacer y qué no hacer. Ahora enfatizo, para ser muy claro aquí al final, el Evangelio, esas buenas noticias de la salvación nos dicen que nadie tiene que ser puro para que sea salvo. Que nadie tiene que purificarse, nadie tiene que hacer cualquier cosa antes de rogar a Dios por su salvación. Ser puro no te salva. Actuar bien para con otros no te salva. Lo que Dios requiere es un corazón arrepentido y contrito. Tienes que reconocer que tú no puedes ganar tu salvación, que eres un pecador, que tienes todo este pecado y no puedes hacer nada. Y no intentar arreglar tu vida antes de acercarte a Dios, sino venir a Dios en todo tu pecado diciendo: Dios, soy impuro, soy pecador, soy vil, pero ya no quiero vivir así, quiero abandonar mi pecado, pero no puedo, sálvame. La salvación es tan sencilla, hermano, los que están escuchando, tan sencilla. En cualquier otra religión te van a decir: tienes que hacer esto, 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 esto y esto, y después tal vez Dios te salve. ¿Quién quiere vivir así? Es millones en nuestro país engañados, ¿verdad? Y oramos por su salvación. Aquí vemos que no es así. Dios salva a pecadores, no personas que se están limpiando primero, porque no podemos. Entonces no me malentiendan. Todo lo que vemos aquí es resultado de la salvación. Vas a ser puro y vivir así después de que Dios te salve. Antes, nos regale por la salvación, porque tú no puedes hacer nada en tus pecados. Pero sí, para nosotros que somos hijos de Dios, que si vivimos bajo la ley de Dios como regla de vida, que seamos santos. Y parte de nuestra santificación es apartarnos completamente del pecado sexual. Y termino con una aplicación más. Pablo dijo: esa es la voluntad de Dios, su santificación. Y parte de la santificación es apartarse del pecado sexual. Ahora, muchas veces la gente está buscando la voluntad de Dios. Estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? En el mejor de los casos significa que la persona quiere saber lo que Dios quiere que ellos hagan en el futuro. ¿Qué decisión tomar? Lo que sea. Eso entiendo. Y sin duda es algo muy bueno querer hacer la voluntad de Dios en el futuro si no sabemos lo que Dios quiere. Pero hermanos, por otro lado, muchas veces olvidamos la otra parte de la voluntad de Dios. Dios ya nos ha dicho lo que es su voluntad. Su voluntad no está escondida. Aquí está escrita en su palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y parte de la santificación es apartarnos del pecado sexual. Entonces, el problema es que muchas personas, y tal vez aquí también, dicen que están buscando la voluntad de Dios para sus vidas. Por una relación, para un trabajo, para lo que sea. Pero no están obedeciendo ahora lo que Dios ha dicho en su voluntad. ¿Me entienden? Es decir, no digas que quieres saber la voluntad de Dios para tu vida. No digas que quieres saber la voluntad de Dios para algo en el futuro. Sin la voluntad de Dios que ya tienes escrita, no haces. No tiene sentido. Ustedes saben lo que es la voluntad de Dios para sus vidas.
háganlo. Y después Él los va a dirigir en las cosas que no saben qué hacer. Entonces, hoy Dios te ha enfatizado lo que es su voluntad para tu vida. Que vivas de manera pura, apartándote del pecado sexual en todo sentido. Entonces, haz este primero. Obedece este mandamiento primero. Crece en tu santificación primero. Y después Dios te va a guiar en cuanto a su voluntad para ti en el futuro. Eso significa entonces que saliendo de aquí hoy, algunos de ustedes tienen algo que hacer. Un hábito, una relación. No salgan de aquí solamente diciendo, sí, tengo que hacer algo y no hacen nada. Salgan de aquí con algo en mente que van a hacer prácticamente para cortar completamente esa tentación, para que ustedes puedan abstenerse completamente de la fornicación. Porque es la voluntad de Dios que nos apartemos del pecado sexual. Ya seamos casados o solteros, que no desechemos a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo. Así que vivamos en santidad y honor, porque eso es lo que agrada a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la confrontación hoy con tu palabra. Sabemos que deberíamos ser puros y apartarnos de cualquier pecado sexual. Pues sabemos, a veces, Señor, consentimos a nuestros cuerpos en vez de controlarlos. A veces hacemos más caso al mundo que a ti. A veces en verdad somos más como el mundo que como cristianos. Primero te pedimos perdón, Señor, por nuestros pensamientos o palabras o acciones impuros. Señor, convéncenos que no es un pecado ligero. Ningún pecado es ligero porque tu hijo tiene que morir. Y más este pecado que enreda a la persona y a veces no puede encontrar la salida. Como iglesia te pedimos, Señor, que podamos cortar, abstenernos completamente del pecado sexual. Señor, guarden a nuestros hijos, guarden los jóvenes y los solteros aquí puros en ti. Te pedimos, Señor, que tú proveas cónyuges cristianos para ellos. Y para todos nosotros, Señor, casados o solteros, te pedimos que podamos vivir en santidad y honor, agradándote a ti por cómo vivimos. Te pedimos, Señor, que podamos tomar las acciones necesarias para obedecer tu palabra hoy y ya no estar viviendo en pecado sexual. Señor, ten misericordia de nosotros, te pedimos, y haz tu obra. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.